mi gente latino, estamos en un nuevo capítulo de Offstage, un podcast sobre los comienzos en el arte y en el teatro. Hoy día estamos con... Pali Sangüesa. Pali, tu edad. 29 años. Mira tú. Universidad de egreso. Finisterra. Año de egreso. 2021. Mira, 2021. 2021, güey. 2021. Yo sentía que fue hace como 3 años y ya fue hace como 5. Sí, porque yo egresé hace 3 años. Pali, ¿esta es tu primera carrera? Sí, es mi primera carrera. Ya. Es mi primera, pero... No la única. No la única. Ya. Sí. Curioso. Cosas que pasan. Ujú. ¿Por qué decidiste entrar a estudiar actuación? Bueno, yo de chica quería estudiar teatro. Como yo era una niña muy freak. Ya. Entonces me hacían harto bullying, la verdad. Ya. Y como en tercero básico, yo, bueno, como de primero básico me quería meter a teatro, pero no estaban abiertas las inscripciones para teatro hasta como tercero básico. Entonces yo Ya. esperé esos 2 años como muy paciente hasta que al fin me pude meter a teatro, porque yo quería ser la Claudia Di Girolamo, bueno, yo quería ser la fiera, que ese era mi referente. Como full, yo me veía todas las teleseries del TVN, entonces Ya. yo quería ser actriz para actuar en el TVN, básicamente. Sí. Y me metí a teatro ahí y encontré full mi mundo, como que me pude expresar, me ayudó mucho como a poder desenvolverme mejor socialmente, me dio como seguridad, autoestima, un montón de cosas que no tenía. Ya. Y me di cuenta que era buena haciendo eso, pues como que descubrí algo que no... En verdad como que yo quería hacerlo por eso, como que me gustaban las teleseries, pero no, nunca lo había hecho tampoco. Claro. Pero descubrí algo nuevo ahí y como que desde ahí yo siempre le dije a mis papás que quería estudiar teatro y durante la enseñanza media como que lo dudé un poco solo porque me gustaba también como el área social, como que pensaba como o estudiar quizás asistente social o la sociología o Claro. historia, como que me gustaba, pero nunca tanto como para cambiar el rumbo, como Ya. que al final siempre quise estudiar teatro, como Ya. que no pasó otra cosa por mi cabeza. Igual pasa mucho como esas carreras cuando eres más chico, Ujú. joven, como que no las cacháis. Ujú. Y las vais cachando a medida que vais creciendo. Entonces Sí, igual pues. tiene sentido. Igual mi perspectiva cambió, Claro. como con el tiempo, pero siempre Sí. quise hacerlo. Sí. No iba a seguir queriendo hacer las... O sea, No, sí. o sea, sí, o sea, todavía quiero hacer, no sé si hacen un remake, voy. Llámeme. Pero claro, como que al final igual va cambiando la mirada y no es lo único que, a lo que quería apuntar. Sí, pues. ¿A qué edad lo decidiste así como, sí, esta es la carrera que voy a estudiar? Como en la enseñanza media me metí a los talleres de Balmaceda Arte Joven Ya. y eso me ayudó como a bajarlo como un plano más real, porque es distinto como hacer teatro en el colegio, en un, como un lugar más como cómodo, más Claro. seguro, que trabajando con gente más grande, porque en Balmaceda tú trabajas con gente en ese tiempo de los 15 hasta como los 26 años. Sí, Entonces pues. tenía compañeros grandes que estudiaban como historia y querían cambiarse a teatro y como que me tocó ser la más chica en ese elenco y aprendí un montón ahí y después cuando ya estaba más decidida hice el previo en la Finis. Ya. Y ahí un poco más entendí como que en verdad estudiar teatro era muy distinto a todo lo que tenía visto antes, ¿cachai? Como Sí, incluso mi experiencia de Balmaceda, porque Sí. eso fue como montar una obra. Ya. Pero llegué al previo y era como... Ay, sí. ¿cachai? Como Esa weá que uno no entiende mucho. Diciendo ameba y dije como... ¿A cuántas escuelas postulaste? Como hice el preu, postulé, o sea, con más seguridad a la Finis porque tenía beca por el puntaje del preu, entonces me convenía mucho. Fui a dar la prueba a la Católica, pero di la primera fase nomás, Ya. porque luego entregaron los puntajes de la PSU y no me iba a alcanzar ni aunque me fuera muy bien. Ya. Tenía que irme como demasiado bien para entrar. 850 en todo. Sí. Heavy. Sí. Ya. ¿Y fuiste a esas dos nomás? Sí. Ya. ¿Cómo te fue en las pruebas especiales? La Finis no di. Ya. No vi porque hice el preu. Entonces, mi prueba especial del preu fue la presentación del preu, que en ese tiempo la hacían en el patio del hoyo, que ya no existe, que es como el Zócalo, Sí. donde ahora hay como una biblioteca. Sí. Eso antes era un hoyo, era puro campo. Y ponían foco ahí, era súper bonito porque como que uno podía bajar por la escalera, tenía como harto espacio. Sí, pues. Y en la Cato, esa primera fase que di, igual no sé cómo me fue porque me pasaron muchas torpezas. Ya. Como había un momento en donde habían que hacer como figuras de contacto. Ya. Y eso como que yo la había visto en el preu, pues, pero me tocó justo con una persona que no cachó y yo como que iba a ir y iba a hacer como una tomada, como ¿Ya? para que me agarrara, como que tomé a la persona así como el cuello y solté como para que me tomara así. Ya. Y la buena como que no reaccionó, no me acuerdo si era una buena o un weón, pero quedó como así y, bueno, y como que me caí, pues, weón. Y como que vi a los weones como tomando la prueba como...
pésimo. Yo como, Cero. cero. Puta la wea. Sí, bueno, en verdad no sé si eso fue tan grave, pero yo me acuerdo haber pensado así como, puta la wea, puta la wea, puta la wea. Tonta, tonta. Bueno, son cosas que igual después pasan en la escuela. Sí, como que en verdad es súper normal, también como que, weón, tampoco es una máquina, como... No, no. Sí. ¿Quedaste en la universidad que querías? Sí, mira, no era lo que yo pensaba porque cuando estaba en cuarta media yo quería entrar a la Chile o a la Cato, Ya. sí o sí, pero cuando yo entré a la U no existía la gratuidad Mm, y tanto en la Chile como en la Cato era como pagarlo con CAE, no me hacía ni una beca ni un descuento de nada, entonces eran súper altos los aranceles, en sí, po. cambio en la Finis me dieron un montón de becas, pues, como Ya, para el pago de la misma matrícula, como que era un 60% en un montón de cosas que me bajaba, harto. sí, entonces era como la opción. Y como Ya, ya había hecho el prego, en verdad yo estaba como contenta hasta ese momento como con la decisión. Porque dije como, oh, encontraba que la Fini era como muy regia, como las ya, instalaciones. sí, ¿Cachai? Como que dije, ya, si voy a estar en una weá que tenga una buena infraestructura, como que me fui por ahí. ¿Cachai? ya, claro, bien. En resumen, ¿cómo describirías tu paso por la universidad? O, en resumen, Sí. cuesta resumir, porque igual fueron hartos años. Ujú, Yo, mi primer año, bueno, yo estaba viviendo un proceso personal igual intenso. Me quedé sola en Santiago. Yo soy de Concepción y mi familia ese año se devolvió a Concepción. Entonces yo me costó, como que me costó la adaptación de obviamente empezar a vivir sola. Me sentí como, bueno, en ese tiempo la escuela era mucho más exigente. No existía el integrado, entonces teníamos exámenes de movimiento de voz y de actuación por separado y era ujú, súper exigente. Mis compañeros todos estaban así como súper, 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 como con mucho foco. Yo también, pero al mismo tiempo mi cuerpo estaba colapsando, ¿cachai? ya, Entonces yo no estaba bien. ujú, Aparte que yo en ese tiempo carreteaba mucho, como que era una combinación que no era muy buena. ya, Y una profe me recomendó como congelar a último minuto. ya, Entonces yo terminé congelando el primer año, volví al año siguiente a hacer el segundo semestre de primero de nuevo, me atrasé una generación, digamos, y luego el siguiente año que seguí con esa generación, lo seguí pasando mal porque yo empecé como full a trabajar y como que no había compatible, como que sentí frustraciones como con, me comparé mucho con mis compañeros, todavía era muy chica y me comparé mucho como con las facilidades que ellos tenían de que no trabajaban, claro. de que los papás le ayudaban en todo, de que tenían muchas comodidades que yo no tenía, como que por ejemplo yo en mi casa en ese momento no tenía ducha, entonces yo me duchaba en Ya, la U y entonces como acumulaba un estrés culiado y una, como un resentimiento sí, po. porque veía a mis compañeros que les mandaban la colación como picadita casi en Mm, tupper y claro, como que yo me frustré y le agarré con el teatro. Y me claro, salí ese año, yo me salí de la carrera y estuve perdida un tiempo porque no sabía mucho qué hacer, como entré a estudiar música, cuando en verdad lo que quería era estudiar cine, pero estudié música, no sé por qué, como que me fui en una, como que di la prueba para música y quedé y como que, bueno, estudiando música me di cuenta que eché de menos el teatro, ya, empecé a hacer cosas audiovisuales y de ahí volví a la escuela, entonces fue como un proceso largo, pero de lo que puedo como resumir de ese proceso es que creo que como que uno tiene que tener una madurez emocional y una estabilidad base importante como para poder estudiar teatro. ya, Porque después cuando yo volví no me costó nada. ya, No me costó nada, como porque ya tenía 21 22 años cuando volví a la escuela. ya, Entonces entré de nuevo como con 22 y era distinto haber entrado con 17, sí, po. ¿cachai? Y de ahí no me costó nada y entendí como, entendía todo, entendía los comentarios de los profesores, entendía como que todo se me hizo muy ameno. Ya, Y creo que teatro es una carrera que uno debería entrar con mucha seguridad pero también como con ciertas cosas ya subsanadas, con un ego más seguro, con una cierta noción de la realidad más estable, porque si no es muy tortuoso, puede ser muy sí. tortuoso para una persona que todavía está con muchos conflictos como naturales de la adolescencia, ¿cachai? Como que Mm, yo siento que hasta los 18, 19 uno todavía está pasando por una adolescencia caótica. sí, Y estudiar teatro puede ser muy fuerte, como de ese lugar. Yo que pienso, mientras más grande sea ahí, mejor, sí, como al menos sí, en mi propia experiencia. sí, sí, estoy de acuerdo, porque también estoy grande. Sí, pues ¿Durante la escuela te echaste algún ramo? me eché producción. Coche tu madre. Ya, Me eché producción, pero no me afectó tanto porque cuando volví me convalidaron, gracias a la Caro Araya que me ayudó, me convalidaron los años que yo había estado antes. ya, Entonces no perdí como el avance, digamos, en harto ramo que ya tenía. Y como volví, ponte tú en primer semestre, yo tenía que volver al segundo semestre de ese año. El primer semestre avancé en teóricos,
Ya, avancé ramos de tercero y de cuarto. ya, Entonces, en cuarto año después, cuando lo hice de verdad, ya no tenía ni un ramo, casi ni un ramo teórico, excepto producción, porque me la había echado. ya, Pero porque en verdad estaba haciendo producción paralelo a estar haciendo todavía segundo año. claro, Entonces como que yo realmente no entendí, realmente me costó, tuve mala cueva de tener un mal compañero de trabajo ya, y como que para ese ramo se requiere como de mucha, ser muy mateo, po, hacer la weá sí, clase a clase, porque si no te perdí y es algo que no aparece en ningún otro ramo de la carrera, pues mm, como te enfrentáis a los números sí, y a cosas que, y a pensamiento lógico que nunca antes había aparecido. sí. De hecho, eso Entonces, es súper importante mencionarlo, como que uno piensa que, ay, estudiando teatro no va a tener matemáticas. ajá. Chicos, no. No, No entren en ese es autoengaño. demasiado importante, Sí, como, porque al final igual esto es algo que tú querías hacer como un trabajo, tiene que sí, ser rentable, buscar sí. hacerlo rentable. Entonces, de hecho, yo por eso me lo eché, porque hicimos como toda nuestra weá, como el proyecto tiene que ser en primer semestre y perdíamos plata. Conche tu Esa fue la razón por la que me eché. Y yo era así como, no. ¿Cachai? Pero como, miren estos rojos que está aquí, ¿cachai? Esto está mal, todos los cálculos de plata están mal hechos, entonces no puede ser. Ya, Por eso me lo eché. te Pero entiendo. bueno, después lo hice nuevo y aprendí, así que bien. Ya. ¿Tuviste experiencia académica algún año? No. Ya. Cosas que pasan. No. Pero salí con 2 votos de distinción, que igual es como... Eso. Ahí humildemente. humildemente. Claro. Ya. ¿Y a qué te dedicas hoy en día? ¿Vives solo de una pega artística o tienes otros trabajos para sustentarte? No, nunca he vivido del arte, Ya. pero sí he trabajado en ello, como que nunca he dejado de hacer teatro. Apenas salí de la escuela tuve que ponerme a trabajar full, porque claro, como no tengo el apoyo como de poder, no sé, pues vivir con mi familia o que mi familia me pueda mantener, porque mi familia no vive en esta ciudad. Entonces, siempre tenía que trabajar full time en trabajos que nada que ver. Ujú, Pero sí, sigo haciendo teatro por resistencia, porque es lo que me gusta hacer, pero ujú. lamentablemente yo las pegas de teatro al menos que hago, nunca espero la plata. Ya, Las hago como si fueran gratis, ya. porque así no me frustro, Sí, pues. porque sé que lo que va a llegar no es comparable al trabajo, Sí. sea lo que sea, como que lo veo como, oh, mira, me regalaron plata, como que Ya. llegó de otra parte, Claro. como, como una Como una forma, propina. como, claro, como autoengañarme, porque Ya. realmente si fuera, deberían pagar los ensayos, deberían pagar uno, el trabajo no es comparable a lo que realmente llega normalmente Sí. por bordero, por funciones, por temporadas, en general. Entonces, lo único que no pienso así es cuando hago trabajos de publicidad, que también hago como, trato de siempre estar mandando casting, no me sale mucho, pero lo que me sale lo agradezco y claro, eso sí se paga, y sí Sí, se pues. paga bien. Pero Es mejor tampoco pago, se sí. puede vivir de eso a no ser que ya te hayas consolidado y que estés como todos los meses full Haciendo. trabajando. Claro, Sí. claro. Conocemos gente que Sí, conocemos gente, así. Ustedes saben. ¿Ya? sí, se puede Cuéntame cuál fue tu primera obra o grabación en tu vida. en mi vida, En tu vida. pero así como más profesional, pues. La que tú consideres como la primera. No sé qué vino Ya. primero, pero cuando estaba en la escuela, como que me puse a hacer casting audiovisuales Ya. y empecé a grabar cositas como desde como primero o segundo año. La primera weá que grabé fue para un largometraje que es como un fashion film, Ya. que en verdad eran como puros modelos, que en verdad no hacíamos mucho más que... Era como una historia de vampiros, así como Ya. y éramos como cool igual. Ya. Eso fue como lo primero que grabé, que igual fue un largometraje y estuve en el Sanfic en un año. Igual fue cool porque él se estrenó en el cine y todo. Y un cortometraje que se llamaba Choras, Ya. de la U de Chile, que era como sobre una niña de 14 años que tenía una hermana mayor que no la había conocido y le iba a conocer y su hermana era boxeadora, entonces le enseñaba como a pelear, le enseñaba a Ya. boxear. Y era choro, lo pasé muy bien, choro, choras. Lo pasé muy bien. Ahí trabajé con la Slavia. Ya. La Slavia fue mi hermana mayor, fue muy Ya. gracioso. Y en teatro fue el proyecto de En la Luna que hicieron en la Finis, que fue un trabajo de extensión, como tipo laboratorio, que terminó como en una obra musical que dirigió la Elvira López. Ujú. Y ese fue como mi primer trabajo en teatro como tal. Y fue súper bonito, fue una muy buena experiencia. Tuvimos muchas funciones, muchísimas, muchísimas, con público real. Y yo todavía estando, no sé, en primero, segundo, no recuerdo qué año. Y, por ejemplo, el personaje que hice, como que la Elvira me pidió como al más o menos crearlo porque hicimos como un narrador de la historia. Entonces fue Ya. como
participé mucho en el proceso creativo y fue muy entretenido. Aparte que era musical y cantábamos, Sí, po. hacíamos coreo, Entonces fue como muy completo, fue una escuela grande que me dio. Ya. Fue una escuela incluso a veces más que la misma escuela. Sí, po. Porque haciendo así como con público, como en la vida más real, uno aprende muchísimo. Sí. Muy distinto a los procesos. A los procesos más internos que son como Sí, de los exámenes. sí. ¿Para estas experiencias te costó prepararte? No tanto, Ya, porque tenía muchas ganas de hacerlas nomás. Como que era muy chica y tenía como solo el arrojo de querer hacerla. ya, Entonces como que me tiraba todo, no lo pensaba tanto. bacán. Sí. Me parece muy, muy bien. Ujú. Bueno, contaste que trabajas en publicidad, así que me imagino que tienes material para postular a casa. Sí, Ya, sí. Igual lo fome de la publicidad es que te piden como, no sé, una postula para un casting y te piden como selfie del día. ya, ¿Cachai? Entonces el material de casting es como una weá que hay que estarlo renovando todo el rato. Yo tengo la suerte de que en el último tiempo, por ejemplo, no me he hecho muchos cambios de look por lo ya, mismo. sí, po. Tengo el pelo igual hace hartos meses, por lo tanto todavía me sirve. Pero antes que yo vivía haciéndome cambio en el pelo, teñiéndome el pelo, cortándome la chasquilla, no sé qué, ahí ya cagaba porque el mes anterior tenía un Sí. color de pelo y una chasquilla. Entonces realmente para esas pegas sirve mucho como tratar de mantener un look Mm, como más, como mantenerlo en realidad, sí, po, porque si no, no sirve mucho el material. claro. Sí, Como, no, no es como, ay, no, mantén tu pelo natural, ¿no? Como si te lo tenías negro, bueno, teñidelo negro como largamente. sí, Si tenías chasquilla, manténla por harto sí, puede tiempo. elaborar tu tiempo, si no, voy a estar obligada a tener que, o sea, por ejemplo, yo hice unas polas el año pasado, que todavía Ya, me sirven, la ya, hice como en noviembre, tenía el pelo un poco más claro, porque me lo había teñido como castaño así más clarito, pero todavía pasa piola, como que todavía las puedo usar, ya, pero ya por un tiempo más ya no van a servir, claro. no, estoy segura. Brígida. ¿Cómo fuiste preparando este material? Convengamos como que igual uno en la escuela no te explica mucho cómo se hace. Ah, sí. ¿Cómo lo fuiste preparando a lo largo del tiempo? Bueno, porque tú lo material como para audiovisual. Y yo, bueno, hace tiempo que no estoy grabando mucho, no he postulado tanto a casting, pero hubo un tiempo en donde me dediqué full a eso, me gustaba mucho. Me gusta todavía, solo que no me he dedicado tanto. Ujú. Pero como en ese tiempo grabé hartas cosas, tenía harto material. Y eso que tengo harto material que nunca me mandaron. Ya. Que a veces uno graba cortos o pilotos de serie Mm, o lo que sea, y como son procesos normalmente como académicos, como estudiantes, sí. no te mandan el material. Mm, Muchas es veces yo verdad. esperé como, weona, y mandé mail como, ¿cuándo me van a mandar? ¿Cuándo me lo van a mandar? Y nunca los pude ver, pues. De hecho, tengo varios procesos que me gustaron mucho, como el resultado, como las grabaciones, lo pasé bien y nunca vi cómo quedaron. Ya. Pero de los que sí pude tener acceso, apenas los tenía, me empezaba a armar como yo sola reel. Ya. Aprendí a usar programas de edición. Porque tú aprendí a usar el Ableton Live, ahora tengo otro que es como, no me acuerdo cómo se llama, Ya. pero también es un programa de edición y armé yo mi propio reel porque pagarle a alguien que te los haga y todo es un montón de plata y se entiende que este es porque uno no tiene pega y uno necesita Sí, hacerlo, po. entonces mejor aprender a hacerlo uno. Ahora sí me he quedado corta porque ya todo el material que tengo desde cuando tenía máximo 25 años, Ya. ¿cachai? Entonces ya igual he cambiado un montón, como Sí. que todavía me sigo viendo chica, pero ha cambiado mucho como el tema de look, como que ya no hay nada parecido, así que me lo tengo que actualizar, Ya. tengo que sacar material. Pero yo lo que sí recomiendo es aprender a usar los programas de edición y tratar de siempre ir recopilando todo, pero absolutamente Mm, todo sirve. Así como cuando si grabaste una weá como un ejercicio corto de no sé qué cosa y te quedó bueno, como bueno, usarlo, cortar un pedazo o incluso si una escena completa no te gusta, pero te gustan 3 segundos, pon esos claro. 3 segundos en el reel, porque Sí. igual sirven, Sí, ¿cachai? po. Eso. Bacán. ¿Qué herramientas adquiridas en la universidad valoras tener hoy en día? Para mí, pese a que fue caótico mi primer año, mi primer año de ingreso, aprendí como que siento que todo lo que necesitaba aprender en términos de compromiso. Ya. Como que siento que es súper importante en el primer año entender como lo difícil que es esto, en todo sentido. Como que para mí, por más tortuoso que fue, no me quedó lugar a dudas de que esto era un espacio difícil y que era un espacio en donde había que como que trabajar mucho, donde había que ser disciplinado y que así es, y que lamentablemente así es, y si no puedes hacer eso, mejor no lo hagas, sinceramente, porque tampoco es como que te devuelva tanto.
Claro. Entonces lo tienes que hacer si realmente te gusta y estás dispuesto como a pasar por todas esas frustraciones que conlleva y como tener la disciplina que implica y la concentración que requiere. Como que siento Sí, que soy una persona que me cuesta mucho concentrarme en general con la vida, pero en mi primer año aprendí a tener un foco que nunca volví a soltar, ya, como a la hora de trabajar. Si estoy trabajando, estoy full en eso. Aprendí a situarme en el contexto en el que estoy. ya, Estamos aquí ahora trabajando, después cualquier cosa, ¿cachai? Como que sí, siento que eso no lo desaprendí jamás. ya, Obviamente lo demás, como técnica y cosas que uno aprende en la escuela, que obviamente que son necesarias, pero que siempre he sentido que lo que me forjó así como para adelante siempre fue eso, como la ya. noción de disciplina, de constancia, de concentración en el trabajo, de tomar el trabajo como una experiencia totalmente inmersiva, como meterse en ellos, ¿cachai? Ya. ¿Cómo viviste tu primera experiencia laboral en el mundo artístico? Así como en teatro fue bacán porque tuve la buena suerte de que me llamaron para trabajar en una obra de teatro y con una compañía que ya se había hecho un espacio en los teatros, digamos que había ganado fondos, que tenía una función. A mí me llamaron como teniendo ya programada una función de estreno para el puente. Para lo cual para mí fue súper llamativo y fue genial porque esas cosas, yo sé que esas oportunidades son difíciles Sí, y que te llamen así porque sí, sin haber hecho un casting, sin haberme visto siquiera las chiquillas antes de actuar. Siento que confiaron en mí porque me vieron en el Exit. A mí esa plataforma me sirvió un montón y en el Exit yo me gané una mención honrosa, entonces siento que eso a ellas les daba como una seguridad de que al menos algo bien hacía la weá, como que sabía trabajar, no sé, claro. ¿cachai? Aún sin haberme visto. Entonces después fue como confiar nomás. Y fue bacán, lo pasé muy bien, crecí un montón y yo varias veces le dije también al equipo que tenía como ciertos temores porque ellos ya venían haciendo teatro profesional y esta era mi primera experiencia. Como que me tuve que subir a ese carro porque yo solo tenía la experiencia de haber hecho mi egreso y es muy distinto. Entonces, nada, pero aprendí muchísimo y crecí un montón también como con esa experiencia. Ya. A propósito de eso mismo, viene la Ujú. pregunta siguiente. ¿Qué aprendiste desde esta experiencia? Aprendí, digamos, como más allá como de como lo actoral, propiamente tal, aprendí cómo es la dinámica de trabajar en teatro, porque que es algo que también un poco había experienciado con La Luna, que fue como una escuela que me dio, pero esto ya fue a otro nivel, porque La Luna era un montaje que, por ejemplo, no dependía de tanta técnica y que era callejero, ¿cachai? Entonces, en verdad, dependía mucho más de nosotros en muchos aspectos. Pero esta obra, por ejemplo, en la que yo participé, que fue Cuando se rompa el silencio, de Teatro La Crisis, era una obra que requería demasiada técnica y requería que nosotras las actrices moviéramos luces y ocupáramos equipos de sonido y hiciéramos música en vivo Mm, y ocupáramos lupera y moviéramos cables y hiciéramos un montón de cosas que obviamente a veces fallaba, incluso que en cosas que no dependían de ti. claro, ¿Cachai? Y aprendí que el teatro no es perfecto, que en todas las funciones normalmente pasa algo. Es rarísimo que una función salga así como perfecta al 100%, que no haya ningún error en absolutamente nada. sí, Y eso también es bonito porque te hace aprender a ti como a estar siempre alerta, siempre despierta y siempre como encontrando formas de solucionar donde las papas queman, como con el claro. público enfrente y uno teniendo que hacer de todo como para que la gente no se dé cuenta y si Sí. se da cuenta, como llevarlo de la manera más amena posible, como seguir igual sin Mm, bajar la energía. Y al contrario, como si hay un error demasiado notorio, como por ejemplo una vez me caí en una función en el Teatro Camilo Enrique, yo tenía que mover una escalera y colgar una cuestión en el techo. ya, Y era una escalera muy grande que estaba abollada. Yo vi el peligro en eso, como que confié y nada, me resbalé, po, porque yo me subí a la escalera con Vans. Entonces me ya. resbalé y evidentemente me caí de la escalera, fue peligroso, la gente creo que se asustó, sentí como el ¡ah! ¿Cachai? Y como era una obra performática que rompía la cuarta pared, fue como, oh, me caí. Y seguí con todo, ¿cachai? Como que Ya, me paré, me puse mi zapatilla que se había salido volando. ya, Como era evidente, no era una cosa que uno podía hacer como, uy, no pasó nada, claro, pero seguí con todo y como que seguimos hasta el final con la obra, como si no hubiera mañana, ¿eh? Como ya, sintiéndolo todo, dándole al público la mejor experiencia después de eso. Entonces, creo que eso fue lo que más aprendí, como, y a manejar la frustración de eso, a de ya, entender que siempre puede pasar algo, de que somos humanos que están respirando en vivo y en directo con otras personas, y que a los actores y a la técnica y a todos nos puede pasar cualquier cosa, sí. y que eso no le quita que sea una experiencia redondita muchas veces, Mm, sí, es verdad. y que es lindo también. Pali, ¿tienes perfil cultura? Sí, ¿Está actualizado? no. Es que hace rato que no postulo nada, Ya, pero sí tengo que hacer eso. ya. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado que tenía la ilusión de entrar a estudiar actuación?
Esa París chiquita. Uy, no sé. Yo muchas veces he pensado como, bueno, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera estudiado otra cosa? Porque para qué voy a mentir, se me ha hecho difícil, sobre todo en lo económico. Las cosas no han sido como las esperaba quizás en ese momento. No fui la fiera. Pero puede ser. No fui, probablemente ya no fui la niña con jumper de tal weá porque ya voy a cumplir 30 años y la vida empieza a pasar. Pero le diría que me tomara las cosas con calma, que aunque sienta que el reloj avanza y avanza, en verdad, los 20 años son para equivocarse, pero no para precipitarse. Ya. Como que siento que yo me precipité porque tenía muchas ganas de hacerlo, tenía muchas ganas de ser actriz ahora, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, y al final esas mismas ganas y como el no poder estar bien yo, me hicieron tropezarme, ¿cachai? Porque me precipité no estando bien y no me cuidé lo suficiente y al final la vida me hizo igual tener que atrasarme un montón, mucho más de lo que quizás hubiera tenido que atrasarme si me hubiese tomado las cosas con un poco más de calma. Ya. Entonces yo me tomaría calma, no es una competencia, todos los tiempos son distintos para todos, hay que entender los contextos también que uno tiene. Uno realmente no se puede comparar con compañeros que quizás tienen más facilidades estructurales. Ya. Y está bien, no es eso malo, sino que tienen otros caminos Ujú. y uno tiene que hacer lo que puede como con el contexto en el que está. Y en ese sentido como quererse mucho, abrazarse mucho, valorarse, pero ir pasito a pasito. Yo a cualquier persona no le diría como, si se puede tomar un año, que se lo tome. Si siente que Ya. tiene que congelar, que congele, que no sé qué, ¿cachai? Mm. Y si no se siente tan bien o como que siente que no le está yendo muy bien, le diría como, si es que termina la weá también. Como que de repente, no sé si recomiendo tanto congelar, porque digo, como uno aprende mucho más estando afuera que dentro de la misma escuela. De repente Mm. estando adentro de la escuela parece muy importante, pero no Claro. lo es. No lo es, entonces no siempre hay que hacer todo bien, como bajarle la exigencia, el perfeccionismo tóxico, todo eso. Le diría como tranquilidad. Este camino es difícil y va a ser doloroso sí o sí, y va a ser frustrante sí o sí, por donde lo tomes. O sea, tomándolo con las mejores, weón, yo siento que hasta mis amistades con mayores privilegios y weón, también se frustran y también la pasan mal y también sigue siendo como el hoyo para todos. Entonces hay que tratar de una, hacérselo más ameno, porque si no, no tiene sentido. ¿Para qué vamos a estar pasándola mal todo el tiempo? Sí, qué bonito. Ya, ¿y qué consejo no cliché idealmente Mm. le darías a un postulante? No sé si consejo, yo le preguntaría como, ¿sientes que si no haces esto no podrías hacer nada más? ¿Sientes que aunque estudiara otra cosa estarías pensando todo el tiempo en esto? ¿Sientes que esto es lo único que puedes hacer? Porque sinceramente hay un montón de caminos y hay un montón de formas. Como si es algo que solo te gusta, también lo puedes hacer afuera. O quieres hacer cine, también puedes llegar y hacer casting. También puedes hacer el camino corto, ¿cachai? Pero como que te tiene que gustar demasiado para someterte a lo que es estar en la escuela de teatro, porque es un camino largo, es de mucha exigencia y tienes que encontrar un confort en que realmente no podrías estar haciendo otra cosa, Mm. porque si no, no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Hay gente que tiene muchos potenciales en otras cosas y se pierde mucho en la escuela de teatro porque en Sí. realidad, no sé, querían, no sé, ser periodista o qué sé yo. Siento que no le diría así como, oye, no, ándate. Ya. Pero le diría como, piénsalo, ¿estás seguro? Tómate un tiempo, revisa. Como también no te precipites a esto. Y si te precipitas, si tomas la decisión de estar aquí, entonces asume el compromiso de verdad. Porque si no, también entorpecer todo el sistema. ¿Cachai? Sí, Eso, se le preguntaría. sensato, Ujú. me parece. ¿Tienes parientes que se dediquen al arte? No, ¿Tienes parientes que tengan hobbies artísticos? no, Ya, no. vení como tú. Sí, yo tengo tengo como una prima de mi mamá que toca la guitarra en la iglesia y Ya. canta. Mi mamá tiene unas primas que cantan en la iglesia y son la única referencia artística que yo alguna vez vi de niña, como que en la casa tocaban la guitarra y cantaban, cuecas y cosas así, pero no, pues. Bueno, mi mamá cuando niña sí tenía hartas inclinaciones artísticas. Bailaba cueca, hacía gimnasia artística y hacía teatro también, como en el colegio. Ya. Esas son cosas que ella me cuenta. Y tengo un primo de mi mamá también que es comediante. Por último, Ujú. ¿contaste con apoyo para estudiar?
Tipo familiar, económico, amistoso, romántico, etcétera. Bueno, sí, yo estudié los primeros años con CAE, así que debo una deuda gigante, porque no existía la gratuidad. Sí, Y eran como 2 millones en un principio, ahora son como 8, weón. sí. Estudié como un año y medio con CAE y la weá se ha vuelto pero gigante. Y después de eso estudié con gratuidad, Ujú. pero mis papás sí me ayudaron siempre a... Tiene una pelusa. siempre. Ay, Pelusa y pelos de gato en todas ya. partes. Mis papás me ayudaron siempre como a pagar los arriendos como de las piezas donde yo vivía. Ya. Yo trabajaba para poder mantenerme y un montón de cosas. No lo recomiendo tanto, trabajar y estudiar teatro. Tenía la Junaev y se pudo. Amigos, amigas. Capital humano, Ya. sí, capital humano, porque claro, mi amiga no es que me ayudaron tanto como obviamente económicamente, porque estábamos un poco todas la misma, Sí. pero sí agradezco haber, aunque haya gente con la que ya no tenga relación, que en este camino uno hace amigos y los pierde, así todo el tiempo, pero tengo, claro, amistades que aún conservo de muchos años y que, pucha, han terminado siendo mi familia estando lejos de mi familia, pues. Ya. Y apoyo, tengo mucho cariño, mucha nostalgia de mis compañeros de egreso, que no pudieron ser más tiernos y más apañadores y ser un grupo sanito, viendo como tantos atados que de repente tiene la gente con sus grupos de egreso y no sé qué, yo mi grupo es más sanito que la mierda. Nos cuidábamos mucho y hacíamos pijamadas y tomábamos desayuno y esas cosas son como muy reconfortantes, sobre todo cuando una está tan sola Sí, po. en una ciudad donde no tenéis como otro lugar incondicional de apoyo. Entonces, se agradece mucho la familia que uno va haciendo en el teatro. Porque a veces hasta hay gente que pueden pasar los años y aunque uno esté lejos, uno sigue recordando eso, como que sigue estando eso ahí siempre, como ese valor. Uno en esto pasa por cosas que en otras pegas o en otras carreras no pasa, ¿cachai? Sí. Entonces uno se conoce de otras formas con la gente que uno logra hacer esos lazos profundos como que son así mismo con los profesores o con tus maestros, tus directores, lo que sean. Yo agradezco mucho también en mi egreso a mis directores de egreso, que fueron los contadores auditores, que fueron, bueno, un sol, un 7, fueron lo más tierno y lo más papá que pueden existir. Me apañaron mucho, tuve momentos donde, no sé, hablé con Felipe por teléfono y siempre me reconfortó. Me dijo una vez como si yo no me sentía bien para hacer una función, que la cancelábamos y yo como, no, como no es para tanto, como solo era para tanto, pero como a ese nivel, ¿cachai? Como, bueno, dándolo todo, todo el apañe, todo el cariño como para que no se sintiera bien y eso para mí fue, pucha, salí de la U así, como como no atravesando puertas, sino como, bueno, pasando por entre medio de unas cortinas así de seda, ¿cachai? Como que fue muy lindo, me pasó muy bien. Yo siento que con mi último año sané y con las relaciones que construí ese último año y mi proceso de egreso sané mucho de lo que fue más tortuoso los años anteriores. Sí, Bacán. Qué bueno que te tocó una buena experiencia. sí. No como. Ah, está bien, bacán. Me alegro mucho que haya sido así. Actualmente, ¿qué tal Mm. el apoyo? Bueno, actualmente, después cuando uno egresa es difícil, porque es triste, porque ya no te ves con las amistades como antes. No. Y todos se van para distintos lados, o sea, mis amistades de egreso, están cada uno bueno, en Chuchunco City, Sí, realmente. Entonces, no sé, Dani ahora está en Alemania, la Vale está en Curicó, como que sí. ellos están todas haciendo cosas. Pero bueno, yo tengo la suerte de haber encontrado al amor de mi vida, Ah. también en el ámbito teatral. Entonces nos entendemos mucho, nos apañamos, las dos somos de región, estamos aquí sobreviviendo y es súper reconfortante. También hemos construido una familia de a dos con nuestros gatitos y podemos compartir la experiencia, nos entendemos por eso mismo, porque tenemos situaciones muy parecidas y vivimos y queremos hacer las mismas cosas. Entonces, sí, yo no sería la que soy ahora sin el apoyo de la Sofi, que es mi pareja. Y no sería quien soy ni podría estar lo bien que estoy dentro de todas las cosas y dentro de todos los apaleos que da la vida. Yo creo Mm, que aunque uno no tenga de repente mucho capital económico, el capital humano es demasiado importante apoyarse, encontrar como tus personas de confort, sí. sean parejas, sean amigos, sean vecinas, sean roomies, sean quien sea, como que es importante tener espacios donde uno pueda como refugiarse, como, Mm. porque la vida está difícil. Pero en ese sentido, capital económico, más o menos. Realmente estamos sorteando, rifándonos la vida, rifándola.
pero como humanamente me siento muy acompañada. Y en la vida adulta también acompañada por mis amistades que no veo nunca, como que una que era la amiga así como viéndola Sí, haciendo sus cosas y comentándose ahí, y cuando uno se puede ver cada no sé cuánto, pero se siente el cariño, como sí, que igual es importante como estar nutriendo ahí esa amistad aunque uno no se vea, como no soltar esos lazos, sobre todo entre personas que somos ponte tú, de las artes o del teatro, que sabemos que estamos en la misma. sí, Y nos vemos en nuestra historia, nuestras sí, frustraciones, y toda la weá, entonces hay que mantenerse como ahí, como sea, agarrado. sí, muy bien. Sí. ¿Tienes algún proyecto que se venga o no? Sí, sí, sí. Sí, siempre, o sea, siempre, siempre hay que estar haciendo. Sí, Creo que si no, no. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué todo, cachai? sí, Uno lleva demasiado tiempo como insistiendo con la weá, sí, demasiado que ya se bancó. Yo creo que nunca, por más que quizá encuentre quizá otra cosa que hacer, que me dé algo más sostenible económicamente en el futuro, ojalá. Yo creo que nunca voy a soltar esto ni las ganas de estar siempre haciendo. Me he reencontrado de nuevo con la escritura, así que tengo hartas cositas ahí como tejiéndose. ya, Y eso, como no soltarlo, como que no olvidarse también de las cosas que a uno le gustan hacer, mm, porque me gusta mucho actuar, como que soy muy actriz, me encanta actuar, como que ojalá siempre estar actuando, pero si no tengo la oportunidad de estar actuando en nada, como que no me están llamando en ni una cosa, ni estoy quedando en ni un casting, me pongo a escribir, ya, ¿cachai? Porque si no te están dando la oportunidad ni haciendo el espacio, hay que hacérselo. mm. Y hay Sí, que ser para tú o para la hay que wea. hacer, eso es lo que más me cuesta hacer. Sí, te creo. Sí, Es complicado. sí. ¿Alguna reflexión que compartir? Bueno, agarrándome de eso, po, creo que eso es como algo que dentro de todas las experiencias que he ganado, todavía es algo que no me logra apropiar tanto, que es como en la patudez que hay que tener. Veo gente que es patuda y cómo la hace, weón, cómo la hace, y cómo están ahí. Sí, Pero me cuesta, a mí no me cuesta nada ponerme a actuar, pero sí me cuesta como el lobby ya. y de ahí la conversación del cóctel y esas cosas. Sí. Soy súper ansiosa y yo siempre me digo, no me voy a forzar a algo que me pone hiper incómoda, pero también hay que empezar a creerse el cuento como artista de persona que una es. Por más que uno te ponga ansiosa como algo, como igual siempre ir con seguridad. Y no dejar que la gente que tiene más carrera en esto te intimide. Como que Mm. eso es como, más que algo que yo venga como a profesar, es algo que me vengo a decir a mí misma también, porque nos pasa mucho. Ay, me toqué el micrófono. Porque pasa mucho que es como, ay, va a estar no sé quién, ay, qué horror. Sí, Es como que yo he estado como en carretes con gente de teatro y sentada al lado de, no sé, no voy a decir nombres, pero como de una actriz que admiro mucho y me quedo así congelada. como en los pescados de Bob Esponja que están como, ¿cachai? Como que me quedo así como, entonces, claro, como a trabajar un poco más eso, porque quizás de repente me enaltece demasiado la gente y también es Mm, gente, y también es ansiosa y sí, también, no sí. sé, bueno, tener más confianza también, de entrar, de hacerse los espacios y aprender a ser patúa, que buscar la forma de poder ser patúa bien, no patúa Sí, mal, porque tampoco sí, hay sí. gente que se pasa mal la vida también. Sí. No sé para qué. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decirlo? Pero hay gente que que Sí, cree que no sé, no sé quién se cree que es, po. sí. Es verdad. Y está bien, pero digo como un poquito de eso al menos. Al final de ir a buscar a tu casa. Bueno, puede tener la suerte de que alguna vez te llamen para algo porque justo vieron algo de tu trabajo, que a veces pasa, pero no la mayor parte del tiempo. No. Tiene que estar así como... Sí, tan- mírame, sí, mírame, contrátame. hay tanta gente haciendo cosas Sí, que hay que ofrecerse, hay que hablar con la sí, gente. es verdad. Ahora yo estoy un poco en ese rumbo, como Ya, ya, voy a cocinar cosas, pero estas cosas que voy a cocinar las quiero empezar a dirigir, a moverme a espacios donde quizás no me he movido. ya. Empezar a trabajar con gente con la que no he trabajado y abrirme nomás, po. Y lo peor que me van a decir es no. Sí. Y puta que hay no en esta carrera. Sí, así que puta, hay que darle nomás. Sí. Pura resistencia. Sí, yo creo que más en los contextos en los que estamos. Sí. Resiste lesbiana. No, con más fuerza que nunca, pues. Mm. Gracias, Pali, Gracias por a tu ti, amiga. experiencia. Ah, que una ya ha vivido 5 décadas. Bueno, a los 90, a los 2000, no, Ay, sí. 4, 90, 2000, 2010, 2020, Ay, Dios mío. 4 décadas ya Pancho, ya de nos existencia. queda un poquito. Y eso que somos jóvenes, bueno, yo con otra, que hay gente.
eso, muchas gracias, de verdad, valoro mucho todo lo que nos contaste, cómo abriste tu corazón. No, yo siempre vengo a ofrecer mi corazón. Eso es verdad. Yo siempre ofrezco el corazón. Sí, No, te agradezco a ti, amiga, y por la persistencia igual de estar con este proyecto. Me siento muy afortunada de estar y que, bueno, esto mismo de abrir espacios, pues esto no existía y bacán que exista y que se siga moviendo y que, bueno. Dios te oiga. Sí. Ojalá me descubra alguien. Ay, Sí, bueno, yo te veo me ya después pague. ahí en un set ahí Bueno, con ella. sí, Sí, hablando con con... equipo Sí, y sí, sí, sí. como tienes que ir tejiendo ahí como de trabajo de hormiguita nomás. Sí, es difícil, pero vamos que se puede. Sí, vamos que se puede. Ya, pues, muchas gracias por escucharnos. Gracias, people. Suscríbanse, comenten, compartan. Todas esas weas que dicen los youtubers. Ese like en mi sueldo. Síganme en todas las redes sociales y Síganme esas en cosas. TikTok. Bueno, nos estamos viendo. Ay, esta es la parte que más me costó pararme.